Bien, buen día. En este momento en su pantalla observan el anexo uno, el documento de anexo uno, donde deben entregar la actividad completa de la unidad uno y la guía de actividades de la unidad uno. Para darles una orientación acerca de el punto de la tabla número 3 y tabla número 4, voy a empezar con el anexo uno. En el anexo uno, en la tabla 2.1, van a encontrar un resumen de los diferentes tipos de reacciones químicas que se dan en orgánica. Lo que ustedes deben hacer con esta tabla es leerla y analizar los ejemplos para que puedan solucionar la tabla 3, cada uno de los casos que se presentan en la guía de actividades. Entonces, esto simplemente es una tabla que les da información acerca de los tipos de reacciones que hay en química orgánica. Entonces, deben darle la leída y analizarlo. Bien, una vez terminen ese análisis, llegan a la tabla número 3, donde deben desarrollar el ejercicio número 3, que está compuesto por tres diferentes casos. Esta información de los casos la encuentran en la guía de actividades, entonces deben ubicarse en la guía de actividades donde nos empieza a hablar acerca de los casos e inicia con un ejemplo de un caso donde tenemos un reactivo 1, que es un halogenuro de alquilo terciario, que reacciona con un alcohol a 25 grados centígrados y se dan dos productos. Entonces, al analizar este ejemplo, se encuentra que se da lugar a un producto A, que es un éter, debido al ingreso de esta parte del alcohol al compuesto del halogenuro de alquilo. Entonces, ustedes se dan cuenta aquí, el bromo sale de la estructura del halogenuro de alquilo, aquí el hidrógeno sale de la estructura del alcohol y se une al compuesto. Entonces, ese es uno de los posibles productos de sustitución de el halogenuro de alquilo, que es un éter. Y un producto posible de eliminación es el alqueno. Entonces, si se da la eliminación, se va a producir un alqueno. Entonces, les pido por favor que en la guía de actividades analicen muy bien este ejemplo para que puedan dar solución a este caso 1, donde se da un proceso muy similar. Entonces, tenemos un halogenuro de alquilo terciario en la reacción A y B con unas condiciones de reacción y me va a dar lugar a dos productos, un producto A y un producto B. Uno va a ser un producto de sustitución y el otro va a ser un producto de eliminación, que ustedes deben completar la estructura de cada uno de ellos. Entonces, para plasmar esa información en la tabla, entonces ustedes deben plantear las reacciones completas. Aquí donde dice descripción de la reacción para el caso 1, plantean las reacciones completas en la primera casilla, indican la reacción A, qué tipo de reacción es, si fue la sustitución nucleofílica unimolecular, es decir, SN1, o es la eliminación unimolecular, E1, y deben explicar por qué. Aquí se dibujan las estructuras del producto A y el producto B según lo que hayan identificado que se produce en cada uno de los casos. En el caso número 2, ustedes deben elegir un alqueno de los que hayan aportado en la tabla del punto anterior. Seleccionan uno de los 5 y ponen la estructura en esta casilla. Una vez tengan ese alqueno, entonces deben someterlo a una adición de halogenuro de hidrógeno. En este caso están adicionando el ácido clorhídrico HCl. Entonces, como se pueden dar cuenta, donde está ubicado el doble enlace, pues se va a dar la adición del cloro y del hidrógeno en los dos carbonos respectivamente. Dependiendo de la sustitución de cada uno de los carbonos, pues allí va a entrar o el cloro o el hidrógeno. Les recomiendo la lectura de la regla de Markovnikov para establecer en qué carbono va a ingresar el cloro y en qué carbono va a ingresar el hidrógeno.
En la reacción B es una adición de halógeno. En este ejemplo se está hablando de la adición de bromo. Entonces, igual se da la ruptura del doble enlace y en cada uno de los carbonos va a ingresar uno de los átomos de bromo. Esto es lo mismo que deben hacer en el caso 2, solo que con el alqueno que hayan seleccionado. Obviamente debe ser diferente al del ejemplo porque el de nosotros tiene un mayor número de carbonos. En el caso 3 deben seleccionar un alquino de la tabla también del ejercicio anterior y deben hacer primero una reducción del alquino. Entonces tenemos el alquino, hacemos una reducción con el reactivo de Lindlar y el hidrógeno va a reducir este alquino a un alqueno. Obviamente el alqueno correspondiente dependiendo de la selección que hayan hecho en esta casilla. Y finalmente toman el alqueno producido y lo oxida hasta el ácido correspondiente. Entonces se realiza la ruptura por donde se encuentra el doble enlace y se da la oxidación hasta el ácido correspondiente. Eso es lo que deben realizar en la tabla número 3. Para finalizar, en la tabla número 4 corresponde a la consulta de una serie de preguntas que se encuentran en la guía de actividades. Les voy a dar ejemplo con la primera pregunta. Dice, dibuje la estructura del ciclo hexano tipo bote y tipo silla. Y hay una pregunta que dice, ¿cuál conformación es más estable y por qué? Entonces, esta pregunta le damos respuesta en esta primera casilla, la A. Dibujan la estructura de bote consultada, dibujan la estructura de silla consultada y en la justificación deben dar respuesta a la pregunta. ¿Cuál de las dos estructuras entonces es la más estable? Deben decir cuál de la estructura, si la bote o la silla, es la más estable y por qué. Y así para cada una de las preguntas. Entonces, evalúan la pregunta y le dan respuesta en la tabla correspondiente.